Normalmente usted no da entrevistas a nadie, o casi nadie. Bueno, en realidad no me hacen muchas entrevistas, pero sí doy entrevistas, sobre todo a youtubers y a gente más independiente y que no tiene la necesidad de hacerme una entrevista a cara de perro, como si fuera un debate conmigo, en vez de una entrevista. ¿A qué debo el honor? Pues a que suelo decir que sí, sorprendentemente, y además ¿Sí? entiendo que pues al ser un periodista en principio de origen deportivo tendrá otro planteamiento, me parecía interesante. O sea, que el honor es mío. Igual ese ha sido uno de los errores, no sé si suyo o de vos, ¿no? El no haber logrado conectar más con la prensa, ¿no? No, yo creo que no ¿No? es un error de Vox, yo creo que es un error de configuración del sistema, de cómo sobrevive hoy la prensa en España, en qué medida la prensa política está comprada por la financiación pública. Y claro, al final obedece normalmente a aquellos que pagan, y Vox no está entre los pagadores. Bueno, pero hay de todo. Lo que pasa es que es verdad que la prensa se ha partido en dos y las dos Españas han aflorado. Bueno, yo no diría que en dos, porque nosotros no nos sentimos representados, ni acogidos, ni vemos que muchas veces se escuche nuestra voz. Ni siquiera que, por ejemplo, en las tertulias, cuando uno ve los comentarios posteriores a una entrevista, allí no hay entre los tertulianos alguien que, no digo que defienda a Vox, pero que entienda mínimamente cuál es el planteamiento que Vox está haciendo. Es decir, si aparece un comentario, una declaración de alguien de Vox, inmediatamente unos y otros destrozan al portavoz de Vox. Y eso no se corresponde con la sociedad española. La sociedad española es más plural y Vox tiene una representación importante del 15% de intención de voto, de casi 4 millones de españoles, y sin embargo eso no tiene cabida en los medios de comunicación. Y me han pasado cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, yo acudí a una entrevista en El Hormiguero hace 4 años, que fue muy importante para nosotros. Yo he cometido el error de decir públicamente, creo, cuántos votos nos dio aquella entrevista, porque fueron 600.000. Ya no me importa repetir el error, porque ya lo he dicho. Pero, ¿y por qué fue un error, entiende? Porque no me ha vuelto a llevar. ¿Ah, sí? Y fue una entrevista vista por más de 4 millones de personas. En aquel momento se convirtió en la entrevista líder del programa y creo que solo había sido superada por Isabel Pantoja. Pero fue el programa de entrevistas a un político más visto en El Hormiguero en aquel momento y no se ha vuelto a producir. En las siguientes elecciones ya solo entrevistaron a los dos principales partidos políticos. Pero sin embargo, fíjese, lo que es la extrema izquierda se ha sabido acercar mejor a la prensa. Podemos, Sumar, aparecían muchísimo más en los medios de comunicación y a lo mejor se les trataba de otra forma, ¿no? Y sin embargo han desaparecido. Casi. Sí, bueno. Y nosotros, a pesar de estar... Pero no en la prensa. Se sigue hablando, sí, se sigue hablando de Pablo Iglesias, a Yolanda, siguen teniendo gente que los defiende en las sí, tertulias sí. y no es nuestro caso. Pero no considero que eso sea responsabilidad nuestra, es que creo que la financiación pública de los medios de comunicación es un problema muy serio. ¿Le molesta a Santiago Abascal que se le considere el líder de la extrema derecha? No pierdo un minuto en defenderme de eso, porque no he venido aquí para defenderme a mí, sino para defender a España, a lo que piensan los españoles que sienten y piensan como yo, y no tengo una preocupación con eso. No estoy pensando en quitarme una etiqueta, aunque no me identifique con ella. No es algo que me obsesione, ni quitarme una etiqueta ni ponerme otras. Porque creo que el mensaje que defendemos es tan potente, está tan asentado en el sentido común, que acabará llegando por encima de etiquetas. Además, he pensado durante mucho tiempo que esos insultos que nos hacen en realidad son insultos a quienes nos votan y a muchos españoles que piensan como nosotros. Con lo cual, creo que en el fondo soliviantan a mucha gente y hacen que también se nos apoye. ¿Y le ilusiona que en algún momento las dos Españas encuentren un punto donde todos podamos volver a caminar juntos por un sendero? Hombre, por supuesto. Me gustaría que las cosas básicas estuvieran fuera de discusión. Y cuando las cosas básicas están fuera de discusión es mucho más fácil entenderse. Y para mí las básicas tienen que ver, en primer lugar o en segundo, con la unidad nacional
y con las libertades. Y yo creo que eso está cuestionado a través de muchas formas. La unidad nacional atacada, y yo en eso no puedo transigir. Yo lo considero un asunto fundamental. A mí me parece que la patria importa, que la unidad de tu propio país importa. Me parece que nuestras libertades en todos los órdenes, en el orden de la libertad de expresión, las libertades políticas, la libertad para educar a nuestros hijos, las libertades económicas son importantes y hoy están siendo atacadas y asediadas de muchas maneras. Entonces, evidentemente está el deseo de todos, poder convivir con nuestros vecinos, en nuestra sociedad, mejor de lo que lo hacemos, pero es que las cosas que están siendo puestas en cuestión son cosas muy importantes. ¿Y cómo empezó la historia de Santiago Abascal en política? Porque Santiago Abascal estaba en el Partido Popular, en Euskadi, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Pues en realidad con un conocimiento de los problemas de la política muy tempranos para mí, porque... A los 18 años se afilia usted al Partido Popular, ¿no? Sí, en realidad me afilia a mi padre, Sí. porque era algo que... Su padre fue alcalde, ¿no? No, ¿O concejal? Fue mi abuelo. A su abuelo fue alcalde. Mi padre fue concejal y luego fue diputado nacional durante un breve periodo de tiempo también. Pero sobre todo él fue un hombre que hizo política local, pero con un sentido nacional, porque era política local en un lugar muy difícil, a través de Alianza Popular, y en un lugar donde había miedo, donde comprometerse principalmente con esas ideas tenía consecuencias personales. ¿Esto era en Euskadi? La muerte, ¿En dónde? en Álava. En Álava. En Amurrio. En Amurrio. Amurrio es el sitio en el que he vivido toda mi vida, hasta los 25 años, y en el que he crecido, en el que mi padre fue concejal. Y muy pronto, a los 9 años, yo recuerdo muy bien el asesinato de un amigo de mi padre. Y a mí eso A los 9 años. me impacta muchísimo. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? El cartero del pueblo, Stanislao Galíndez Llano. Un hombre con 8 hijos, con 65 años, cartero de los que iban en bicicleta. Yo le conocía porque iba al comercio de mi padre y entregaba las cartas todos los días y me revolvía el pelo, me saludaba. Y era un hombre familiar para mí, y aquello me impactó muchísimo cuando lo vi en televisión. Me acuerdo que habíamos ido a Sevilla unas vacaciones porque mi abuelo estaba destinado allí, que era ferroviario, y por la televisión, cuando solo había un canal, recuerdo muy bien la imagen del carnet de identidad de Stanis, ocupando toda la televisión y dando la noticia del asesinato. Y a mí aquello me impactó profundamente. Y luego muy pronto ya conocí cómo también la persecución de ETA estaba afectando a mi familia, las cartas de extorsión que enviaba ETA a mi abuelo. Se me hizo partícipe muy pronto. ¿Usted en esa edad, cuando ve la primera carta que le mandan a su abuelo, qué edad tenía? Bueno, las envían cuando yo tengo 6 años, pero no las conozco en ese momento. Yo creo que mi padre me da esa información probablemente a los 11, 12 años, muy pronto. Siempre me han hecho partícipes de la situación, ¿no? He sido consciente muy pronto. Algunos dirían, bueno, vaya infancia. Pues no, la verdad que tengo una infancia muy feliz, una adolescencia feliz, con problemas asociados al compromiso político de mi padre primero y después al compromiso político mío. Pero con 12 años se metaboliza bien el miedo. ¿O no es miedo? ¿O es inconsciencia? ¿O te sale una especie de valentía infantil o ingenua? Pues puede serlo, ¿no? Pero uno también hace lo que ve en su casa. Y claro, yo he visto siempre un hombre valeroso en mi casa. He visto ¿Su padre? Mi padre, extraordinariamente valeroso. Y una madre que ha respaldado a mi padre y que nunca le ha transmitido miedo. Yo nunca he visto discusiones en casa por el compromiso político, por las consecuencias que eso podía tener. De hecho, mi madre siempre me contaba que al inicio de la democracia, pues mi abuelo dio instrucciones a sus hijos de no participar en política. Y claro, ETA estaba asesinando. La situación de conflictividad, de miedo, de presión social era muy grande y mi padre no conciliaba el sueño, pero precisamente por no hacer nada. Y mi madre me cuenta que el momento en que mi padre se comprometió y empezó a exponerse fue cuando empezó a dormir tranquilo. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces he escuchado eso muy pronto en casa y me parece una forma natural de estar en la vida, me parece la única forma de estar en la vida decentemente. ¿Y usted no pasaba miedo en esa época con 12, 14 años por su padre? No, la verdad es que no. Un poco más tarde, ya cuando empezaron a asesinar a los concejales del Partido Popular, ya comencé a tener esa preocupación por mi padre.
Y de hecho yo fui muy pronto concejal y me asignaron protección policial. Pero, Y me saqué la licencia de arma pensando más en mi padre que en mí mismo. ¿y aprendió a disparar? Sí, claro, claro. ¿Quién le enseña? Pues yo no recuerdo muy bien, pues supongo que algún policía en alguna galería de tiro, pero solicité la licencia, se me concedió porque cumplía con los requisitos, pero mi intención... ¿Aún la conserva? Sí, 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 sí. Pero mi intención ¿Y principal era va proteger a mi armado padre. normalmente o No, no? no, ya voy protegido, van armados otros, ¿no? Pero no, no. Y usted estudia en Deusto, ¿no? Sí. Hace sociología. Sí. ¿Y cómo entra en política? Pues la verdad es que ya a los 18 años como militante, pero ya quería acompañar a mi padre en la preadolescencia a pegar carteles y mi madre no me dejaba, porque era arriesgado. Entonces a los 18 años me afilian y empiezo a involucrarme bastante pronto. Y a los 23 relleno unas listas de un ayuntamiento, el ayuntamiento cercano al ayuntamiento en el que yo vivía, Llodio, y resulto elegido en un lugar en el que era difícil que la gente del pueblo se involucrase. Y durante 8 años fui concejal en aquel ayuntamiento con todo lo que eso conllevaba, porque estamos hablando del año 99 hasta el año 2007. Y en aquel tiempo fueron asesinados bastantes concejales del Partido Popular. ¿Cómo era esa vida? Dice usted que su infancia, su adolescencia, que la recuerda con felicidad, pero esa felicidad mezclada con el miedo. Pues yo supongo que los niños tenemos algún tipo de... teníamos algún tipo de coraza para superar esas cosas, pero de verdad, yo recuerdo de mi infancia, fundamentalmente lo que recuerdo son pues los iturris, que son las chapas con las que jugábamos, con recorridos de ciclistas o para jugar al fútbol también con ello. Recuerdo las peonzas, los cromos, o sea, tengo ese recuerdo. Y luego un poco más adelante lo que recuerdo es la montaña, las excursiones al campo. Y curiosamente lo otro queda un poquito borrado, ¿no? Tengo que pensarlo. Es decir, no, considero que no me ha quedado un trauma de aquello, ¿no? Que a pesar de haber vivido pues, una experiencia difícil, sobre todo desde la perspectiva de los que no la han vivido, pues también pienso que no ha sido tan difícil, ¿no? Porque ha habido gente que ha sido asesinada o herida. Entonces nosotros solo fuimos amenazados, muy perseguidos, pero yo no llegué a perder a ningún familiar. O sea, me considero, dentro de ese contexto, una persona muy privilegiada. Y en la pandilla, entre los amigos, habría berchales también, ¿no? No tanto. ¿No? No, bueno, habría... O sea, lo que llamas abertzales son gente del ámbito de simpatizantes de ETA, ¿no? Sí. Porque abertzales significa patriota, en realidad. Sí. Abertzales soy yo soy patriota. Pero a lo que te refieres, no, yo mi pandilla no tenía gente de ese tipo, ¿no? Pero sí había gente que pensaba de otra manera. Y más o menos, bueno, pues se convivía, pero es verdad que muy pronto ya, cuando inició el compromiso político, esas amistades de una manera pues suave, pues se van deshaciendo en algunos casos. Hay gente que se aleja, eso es así, pero tampoco eso me ha pesado, porque considero que en el fondo es una bendición, que las circunstancias difíciles te ayudan a separar el grano de la paja también en la amistad, ¿no? Sí, pero a lo mejor, escuchándoles, a lo mejor se podría entender, ¿no? A lo mejor algunas cosas, ¿no? No, yo podría entender el miedo que tenían a acercarse, sobre todo, porque también sé que había gente que podía sentir y pensar como yo, pero se alejaba por miedo, y eso lo he vivido muy claramente. He visto en el comercio de mi padre cómo entraban a comprar y llevaban una bolsa de Eroski donde metían después los pantalones. Decían, no me des la bolsa del negocio, Santiago, si no te importa, porque no quiero que me vean que he comprado tu negocio. O sea, llegaba a ese punto la situación de apartheid que de facto se producía en el pueblo. Es verdad que entraba gente a comprar, otros ni siquiera entrarían, pero muchos de los que entraban no querían llevar la bolsa del negocio. Esa es la tienda que le queman a su padre. Sí. ¿Cuándo y cómo? En el año 99, el 19 de febrero, atacan la tienda por la noche, rompen los cristales y con cócteles molotov la incendian, ¿no? Con lo cual se pierde todo el producto de ropa, porque el humo lo hace inservible y una parte también se quema. ¿Y usted se entera por la radio? Yo me entero por la radio. ¿Dónde estaba? Pues no puedo decirlo todavía. Pues estaba por ahí de picos pardos, ¿no? Pues le decía. Sí. Y dormí fuera de casa y me tocaba abrir el negocio, porque mis padres se iban ese sábado. Creo que era un sábado, sí. Y entonces yo iba a abrir el negocio, hice un poco de tiempo por los pueblos de alrededor. Me acuerdo que fui a visitar el
un pantano que había allí, porque me gustan mucho las aves, y fui a ver a primero de la mañana a ver si había algunas aves, y en ese momento estaba la radio encendida, y creo que hubo una noticia relativa al bombardeo de Kosovo, y la segunda noticia era que habían quemado la tienda de mi padre. Bueno, casi me salgo de la carretera. Fui mucho más rápido de lo que debía, llegué al comercio, me acuerdo que paré el coche, abrí la puerta, dejé el motor encendido, la puerta abierta, y entré corriendo al negocio de mi padre y le di un abrazo a mi padre. Estaba En mitad del negocio, pues todo olía a humo, ya lo habían apagado, estaba todo destrozado, y me acuerdo que le dije, no nos vamos a ir nunca de aquí. ¿Se siente ahí más rabia que miedo? Sí, miedo no. Sí, más rabia y más fuerza de las convicciones. Miedo no. No sé por qué, pero miedo no. Yo el miedo que tenía era conciencia en realidad, no era miedo. El otro día un amigo me preguntó, porque, bueno, por unas circunstancias, le hablé de un chico que conocía, que había estado amenazado y que se fue pronto a Madrid, un chavalito muy joven de 21 años, y dejó todo para venirse a Madrid porque había planes para asesinarlo. Y me dice mi amigo, pero vosotros erais conscientes de que realmente os podían matar, o realmente erais inconscientes. Digo, no, éramos conscientes. Le digo, yo me asomaba por la ventana de casa, veía el vehículo, a veces veía a los escoltas revisarlo, llevaba tanto tiempo escoltado y ya tenía tanto conocimiento de seguridad. ¿A qué edad te pusieron escolta? A los 23. Y entonces bajaba y me ponía a revisar el coche yo. Me hacían algún comentario, me decían, pero ya lo hemos revisado. Y yo decía, control de calidad, un poco de broma. Pero me tiraba debajo del coche, miraba que no hubiese nada en los bajos, miraba todos los pasarruedas. Eso te enseñan, le daría algún curso, Bueno, algo para saber, ¿no? No me acuerdo cómo que fue. Te dirían, algo pues, leí. si ves un cable aquí asado, esto, Claro, ¿no? Veía todas las cerraduras, comprobando que no estaban forzadas. Después lo abría el maletero, miraba debajo de los asientos, miraba incluso el motor, me metía dentro del coche y si había un poco de cuesta, con la puerta abierta, soltaba el freno de mano, lo dejaba caer medio metro y fuerte le volvía a dar, porque las bombas explotaban por péndulo, con la idea de que si explotaba no me pillara con la puerta cerrada y que la onda de expansión me lanzara fuera. Pero era una cosa mecánica, que no lo hacía atemorizado o con un estrés tremendo en ese momento. Era una cosa que sabía que tenía que hacer y la hacía, ¿no? ¿Y así todos los días? Sí, claro. Durante mucho tiempo. ¿Y recuerdas aquello todavía con una infancia feliz? O Bueno, es que una ya no era juventud infancia, feliz. eso ya era Una juventud, sí. Una juventud sí. temprana, sí. Pero es que más lo recuerdo orgulloso, porque creo que hice lo correcto. Entonces, pues, no me ha quedado ni siquiera la rabia, ¿no? Porque oye, rabia, o sea, no la rabia personal, sino la rabia por los que han asesinado, ¿no? Me ha quedado la fuerza de la convicción y claro, a mí ahora me tienen que chantajear muy duro, presionarme muy fuerte para cambiarme del carril, no para sacarme. Es más, creo que no se puede. Lo que quiero decir es que cuando uno está acostumbrado a resistir ese tipo de presión, ese tipo de amenaza, pues las demás cosas se relativizan. O sea, en el fondo ayudan. Eso a lo mejor lo que pasa es que te endurece, te da la razón, porque te hace sentirte que lo que tú piensas nadie te lo va a discutir porque lo has sufrido, y te hace a lo mejor ser muy rígido en tus ideas. Bueno, yo creo que ya sería rígido antes, ¿no? Bueno, pero siempre escuchas, siempre hablas, Sí, siempre y lo sigo puedes tener haciendo. la duda de que a lo mejor en esto estoy equivocado, ¿no? Y esa duda yo creo que existe siempre. Yo creo que las cosas hay que replanteárselas, ¿no? Hay cosas sobre las que no tengo dudas, pero escucho. Lo que pasa que no creo que mi posición haya cambiado o que yo me haya radicalizado por esa experiencia, la verdad. Porque consideras que te has radicalizado. No considero que me haya radicalizado por esa experiencia. Considero que lo que pienso lo pienso racionalmente. Está racionalizado, no radicalizado. En el año 2010, Zapatero es presidente del gobierno, Santiago Abascal es concejal en Llodio, me ha dicho, ¿no? Y No, en 2010 ¿no? ya no soy concejal en Llodio. Ha dejado de ser concejal en Llodio. Sí, yo en esos momentos yo ya no tengo un cargo público. Es cuando monta el bar, ¿no? Bueno, el bar yo creo que es algo antes. Yo creo que eso sería el año 2006, 2007 y bueno, más que montarlo yo, es un negocio de mi exmujer. Uh-huh.
Lo monta, pero en gananciales. Sí, pero bueno, pero que piensa que puede ser su futuro, de lo que vivan, Bueno, ¿no? una parte más, sí, sí. Porque ¿a qué se dedicaba Santiago Abascal en esa parte, en ese momento? En ese momento estaba en la política, era Estaba diputado en el diputado Parlamento de Vasco. eso. Sí, sí, yo Pero, he dedicado mi vida a la política hasta ahora. Lo que pasa que es verdad que... lo del bar le sale mal. Sí, sí, Le sí, sale sí, mal sí. e incluso casi le provoca la ruina económica, ¿no? Bueno, la provocó. La provocó la ruina. Sí, porque estaba garantizado con la casa y la perdí. Le va mal, supongo que eso se carga también el matrimonio, ya es una rueda con otra, ¿no? Afecta a todos los órdenes de la vida, como uno puede imaginarse. ¿Y en qué le cambia eso? Pues quizá un poco más de prudencia a la hora de afrontar un negocio, ¿no? Pero no considero que eso me cambiara tampoco extraordinariamente, ¿no? Pero sí me hace saber que la vida puede cambiar muy rápidamente, que uno puede estar arriba y puede bajar inmediatamente. Y también probablemente la forma en la que yo me acerco a la idea del poder puede estar influida por un acontecimiento de ese tipo, ¿no? Yo considero que uno no tiene el poder exactamente, el poder le tiene a uno. Y es como una especie de plano, que a veces coincide contigo y de repente se mueve y ya sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Pues yo creo que eso hay que tenerlo muy presente siempre. Tenía 2 hijos. Se separa y conoce a Lidia. Sí. ¿Dónde conoce a Lidia? Pues en el ámbito de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de DENAES. ¿En Madrid Madrid. ¿Ya se ha venido a Madrid? No, yo a Madrid vengo, creo que un poco después, a trabajar en la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre es la que le echa una mano ahí, ¿no? Sí. Cuando aquello se le ha puesto fatal. No, pero en realidad aquello tiene que ver con una batalla política que había dentro del Partido Popular, ¿no? Porque hay un momento dado en el que María San Gil, que era para mí una líder extraordinaria, y yo era diputado con ella en el Parlamento Vasco, pues es engañada por el Partido Popular y por Mariano Rajoy. Y ella decide irse. Entonces yo me quedo en una situación de oposición, junto con unos poquitos. Y en aquella posición un poco de debate interno y de discusión también estaba Esperanza Aguirre, que imagino que estaba pues reuniendo fuerzas y a la vez reconociendo a la gente que había tenido una posición tan destacada en el País Vasco y en la lucha contra el terrorista. ¿Y cómo sale la idea de Vox? ¿Cómo sale del PP y cómo funda Vox? Bueno, yo creo que tengo que volver a lo que ocurre en el año 2008, cuando se produce ese choque tan duro para mí entre el Partido Popular del País Vasco y el Partido Popular Nacional de Mariano Rajoy. Yo me siento traicionado, junto con otras personas como María San Gil, y ahí para mí comienza una distancia emocional muy severa con el Partido Popular. Pero entre el año 2008 y el año 2013, pues yo estoy, pues digamos que en la disidencia interna, en la discrepancia. Digamos que yo empiezo a salir en el año 2008 y termino de irme definitivamente en el 2013 con la excarcelación de Tarras como consecuencia de la aplicación del fin de la doctrina Parot. Y eso es lo que para mí llena el vaso de la decepción y abandono el Partido Popular con mayoría absoluta del Partido Popular. O sea, yo no me voy de un Partido Popular en la derrota, abandonando el barco cuando se hunde, no. Me voy cuando están con mayoría absoluta a nivel nacional, gobernando España y gobernando con mayoría absoluta prácticamente todas las regiones de España. ¿No vuelve a hablar con nadie del Partido Popular de aquella época? Mariano Rajoy, Rato... Sí, he vuelto a muchos no los conocía porque yo al final era un chavalín y ellos eran pues, ministros, miembros del gobierno, pero sí he vuelto a tener contacto con muchos de ellos. Pero digo, en aquella, cuando se va, no habla con Mariano Rajoy, nunca tienes la posibilidad, no. Yo probablemente era insignificante para Mariano Rajoy. Y lo entiendo, no lo digo como un reproche. Entonces yo mando una carta pública explicando por qué me iba, y eso tiene cierto recorrido, y abandono toda relación con el Partido Popular, y muy pronto, junto con otras personas, decidimos iniciar un proyecto político nuevo en el 2014. ¿Qué años tendría usted en esa época? Pues el 2013, pues 12 menos que ahora. Sí, o sea, entonces, 36. Y un chaval. Y ahí dice que no habla con nadie de envergadura. De las primeras espadas no habla con ninguno, ¿no? No, con nadie. Y ni nadie le llama. Ni llaman para nada, bueno, pues también puede ser normal.
Y entonces usted, ¿cómo le empieza? ¿Se separa ya de esas ideas? ¿Le parecen blandos? ¿Le decepcionan totalmente con la excarcelación de etarras? Usted no convocaba, no podría haber una idea de decir, bueno, no perdón, porque evidentemente hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Pero decir, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a reconducir todo esto, ¿no? No, realmente no. No se trata de perdón, para mí se trata de justicia. Eso es. Y además yo creo que el fin de la violencia pues no puede ser el fin del terrorismo a costa de una victoria de los que la han ejercido, ¿no? Y para mí es lo que ha ocurrido, porque eso sirve para que, sin condenar los asesinatos, sin colaborar con el esclarecimiento de 300 crímenes sin resolver, sirve para que sean relegalizados desde mi punto de vista, con un fraude del Tribunal Constitucional, llevando a la contraria al Tribunal Supremo, y para que vuelvan a la vida pública y para que hoy estén en todos los parlamentos. Entonces, mi perspectiva es que ellos han ganado, no la guerra, pero sí han ganado una batalla importante. Digo que no han ganado la guerra porque mi tierra sigue siendo España y no han logrado la secesión ni han logrado independizarse. Pero considero que han salido ganando y las víctimas han salido perdiendo. Y muy especialmente las víctimas, yo no hablo en este momento como víctima, porque como te he dicho me siento privilegiado, pero la gente que ha perdido la vida, que han sido asesinados, que han perdido familiares, que han tenido que exilarse, irse de su propia tierra, y los que han sido heridos, que han sido mutilados. Y como consecuencia de ese desencanto suyo, y que ese desencanto y esas decepciones prende también en muchas capas de la sociedad, nace Vox. ¿Quién le ayuda para crear Vox? Porque un partido cuesta dinero ponerlo. ¿Quién le ayuda o quién le dice, Santiago, aquí estoy yo? No, realmente es una cosa que no hago yo solo, ¿no? Que lo hacemos entre distintas personas. ¿Cuesta mucho dinero montar un partido? Yo creo que puede hacerse con poco. Por eso le iba a decir, porque de inicio, el dinero ¿para inicio, qué es? Ya, sí. pero ¿para qué es? Mira, hay algo que es muy costoso, pero es una cosa pequeña quizá para que abordemos esa cuestión, que es el envío de papeletas a todas las casas. Eso es costosísimo y marca probablemente la diferencia entre la comunicación que hace un partido nuevo y un partido, los partidos antiguos, que tienen muchas facilidades para eso, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que hace falta son unas ideas y unas convicciones. Y ¿Es eso, muy caro mandar las papeletas a carísimo. ¿Sí? ¿Cuánto puede costar eso? No lo sé ahora mismo, yo no me sé las cuentas de los partidos exactamente, pero eso puede, en función de la calidad con lo que lo mandes, de los gramos que van dentro del sobre, del peso del sobre, quiero decir, pues eso pueden ser 4, 5, 6 millones de euros. O sea, puede ¿Y costar quién le ayuda dinero. para...? No, al principio no podíamos hacerlo. Al principio eso no podíamos hacerlo. Eso lo hacíamos con publicidad en la calle, con mítines, no teníamos esa capacidad. Eso después, una vez que un partido tiene representación, eso es pago por el Estado. Pero luego tiene, en función de los resultados que obtenga, ¿no? O sea que eso es muy, muy complicado, incluso cuando se está, pero aún no estás consolidado. Pero hay para que jugársela convertirse mucho para gastarse ese dinero y luego pero no poder recuperarlo, ¿no? para convertirse en tercera fuerza política, ¿quién pone el dinero para poder mandar las papeletas a todas las casas? Es que no se podía mandar a todas las casas. No. Es que no se pudieron mandar a todas las casas. Es que en realidad nosotros por lo que triunfamos no es por un gran esfuerzo de envío de papeletas. Yo creo que hay que entender, pese a que tendría que retrotraerme para contarte con mucho detalle, si quieres lo hago, cómo fue eso, ¿no? Porque al principio yo recuerdo que la existencia de Vox en un momento dado estaba en el aire, pero por 20.000, 30.000 euros, porque era muy difícil cuadrar las cuentas, casi todos eran voluntarios, pero hacía falta un mínimo sostenimiento para tener una sede. Y hubo una persona que hizo esa donación, legalmente, con su nombre, con sus apellidos. ¿Qué fue? No voy a dar el nombre, pero una persona que hizo esa pequeña donación, que eso permitió que se sostuviera, que poco a poco empezase a ir más gente a los actos, que poco a poco se afiliara más gente, pero yo creo que lo esencial fue el aumento de los afiliados, porque eran 3.500, que era muy difícil sostener el proyecto así, y de repente empezó a crecer hasta 10.000 a raíz de los atentados islamistas en Barcelona, en agosto del año 17, y mucho más a partir de septiembre del 17, con el golpe separatista. Eso supuso una explosión de la afiliación, supuso que Vox tuviera recursos, que muchas personas hicieran microdonaciones, miles de personas,
Recuerdo que después de aquello, que los actos ya eran numerosos en provincias. Convocamos un acto muy grande en Madrid, que fue en el Palacio de Vista Alegre, que se llenó. Aquello pues ocupó todos los telediarios, porque era sorprendente, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Nadie lo entendía, ¿no? Como un partido que no tenía una representación. Y usted tuvo que empezar a prepararse para hablar en público, para hacer mítines, nada, lo iba improvisando. No, eso, digamos que lo he hecho toda la vida y... Bueno, toda la vida sí, pero no es lo mismo. Espero hacerlo un poquito mejor cada vez, ¿no? Pero no hay un entrenamiento, no hay, por lo menos en mi caso, no hay cursos de oratoria. Eso es decir, no tenía consejeros que le digan... No me han dicho cómo tengo que mover las manos. Eso es, nada, ¿no? Yo creo que la gente agradece la autenticidad. Entonces, cuando uno empieza a hablar como otro, dice, mira, este viene de la misma factoría. Entonces, cuando te ven hablar con claridad, aunque uno pueda ser más estridente, le puede pasar a Javier Milei, pues la gente dice, esto es de verdad. Entonces, me parece a mí que la verdad con la que uno habla, con la que defiende las convicciones, cuando se nota que se cree lo que está diciendo, es lo determinante para conseguir apoyo. Llegan estas últimas elecciones y ustedes se convierten, bueno, son la tercera fuerza política, pero sin embargo también... Desde el año 19. Sí, pero les han puesto ahí una coletilla, una nube encima como de miedo, ¿no? Una. Bueno, yo veo una. Está todo lleno de nubarrones, bueno, nos han puesto todas. Bueno, yo le digo, lo que no sé cómo... pero no me sea llorón. No, lo que no sé, al contrario, voy a decirte que lo que no sé es cómo tenemos el apoyo que tenemos. Es un milagro, o sea, que yo estoy muy contento. No lo digo como queja, lo digo con satisfacción. Lo del miedo a la extrema derecha. El que viene a la extrema derecha, Yo entiendo que ustedes en sus listas no llevan ningún asesino ni nadie con las manos manchadas de sangre, ¿no? No, ni socialistas corruptos ni nada de eso. Pero sin embargo se produce ese miedo, que viene la extrema derecha. Quizá a lo mejor ustedes tampoco han sabido venderlo eso bien. Le voy a poner un ejemplo. Mire, la señora que tenemos aquí, que nos ha hecho la comida, Daniela, me ha dicho... Al señor Abascal no le importará que una rumana le sirve la comida. Digo, no, Daniela, por Dios, ¿cómo le va a servir? He visto que ella se ha pintado los ojos, ¿sabes? O sea, que se ha acicalado, ¿no? Digo, no, hombre, no, Daniela. Dice, no, sí, ya lo sé, te lo he dicho en broma. Entonces he dicho, joder, esto es una de las cosas que a lo mejor ellos no han sabido transmitir. Pero es normal. Porque han dicho que odiamos a los inmigrantes, que odiamos a las mujeres, que odiamos a las personas homosexuales. Y hay personas a las que les llega ese mensaje. Y en Vox hay homosexuales, muchas mujeres votan a Vox y muchos inmigrantes apoyan a Vox. Muchas personas que han venido a España después de un proceso migratorio y que están trabajando ilegalmente. Es más, yo te diría que entre los rumanos que votan en España tenemos un gran apoyo. Y entre todo el mundo hispano. Lo que pasa es que el mensaje de Vox llega manipulado. Nosotros... No pueden encontrar una frase racista por nuestra parte, no pueden encontrar un contenido que justifique todo lo que se dice de nosotros. Pero no me preocupa demasiado. Ya irá abriéndose paso la verdad, ya llegará nuestro mensaje con más nitidez. Por ahora llega un mensaje con mucha nitidez. Y es que nosotros no queremos, yo creo que en ningún país, que llegue inmigración ilegal, alguna de ellas que no está dispuesta a adaptarse a convivir entre nosotros, y creo que en eso estamos de acuerdo con la inmensa mayoría de la población española. O sea que no... Cuando nos atacan con eso, yo creo que ocurre lo contrario de lo que pretenden. La gente dice, pues yo pienso como Vox. Pero esa brecha que se ha abierto entre las dos Españas, me decía al principio que le gustaría que se cerrara. No, bueno, yo creo que has querido llegar a esa conclusión, no. Porque, de hecho, a mí sí me gustaría que se cerrara. Pero yo creo que es un planteamiento, perdona que lo diga así, José Ramón, pero es un planteamiento un poco antiguo, ¿no? Es que no sé si hay dos Españas o hay muchas Españas. No, habrá muchas opiniones, pero sí que es verdad que ahora mismo parece que dices, a ver, yo estoy seguro que esta entrevista a mí me va a costar que diga, mira a lo que se dedica a la Morena, o la entrevista a la extrema derecha, ¿no? A mí me encanta estar hablando con usted, sobre todo escucharle, ¿no? Como me encanta hablar con otros que piensan de otra forma, ¿no? Porque lo que me gusta y lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida es esto, ¿no? Pero entendería que me quieran encasillar en eso y lo admito, ¿no? Y creo que a lo mejor una de las soluciones está por aprender a escuchar a los demás y a discrepar, porque si fuéramos un edificio de vecinos, ¿no? El interés de todos sería el mismo, ¿no? Que el ascensor funcione, que la luz tal... De todos no, que el del primero igual se niega.
al ascensor, digo, el que vive en el bajo o en el primero igual no quiere. No, sí, siempre hay discusiones. Ya, pero nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Nos pondríamos de acuerdo, porque diríamos, bueno, es que en el 9º piso... No necesariamente los vecindarios bueno, muchas veces no se ponen de acuerdo y hay unos odios auténticamente cainitas entre los vecinos, ¿no? No, a lo mejor es que todavía soy ingenuo en esto. Quizá el planta... bueno, o bien intencionado. Pero, me has dicho una cosa, vamos a aprender a escuchar al otro. Para mí el problema es que durante muchos años no se ha escuchado a muchos españoles. Y hablas de dos Españas. Yo voy a admitírtelo de las dos Españas, pero para mí una es la España bipartidista, que ha pactado con los partidos separatistas, y luego hay otra España, abstencionista o que apuesta por nuevas opciones, y me estoy refiriendo a Vox, y que no se ha sentido representada. Por ejemplo, que no se ha sentido representada con el Estado de las Autonomías, que creemos que ha sido una ruina, que nos ha empobrecido, que nos ha enfrentado, que nos ha hecho desiguales en toda España, que no se ha sentido representada con las políticas migratorias, que no se ha sentido representada con las políticas feministas. Ya, pero ahora, para hablar de soluciones, ahora la solución sería quitar las autonomías. No, pero fíjate, no quiero ir a las soluciones. Déjame antes, podríamos ir una a una, no tengo inconveniente, pero lo que quiero decirte es que había mucha gente que no se sentía representada. Es más, en las encuestas se decía que había un 25% españoles en contra de las autonomías y había un 0% de diputados en el Congreso en contra del Estado de las autonomías. La gente no estaba representada. Y eso me daba igual la inmigración, las políticas fiscales, las políticas de género, la política sobre el separatismo. Ha habido mucha gente que no estaba representada. Ahora, con Vox al menos, hay más pluralidad. Entonces, está bien, vamos a escucharnos, vamos a hablar. El problema es que a nosotros no nos quieren escuchar. El problema es que ellos quieren convertir en odio todo lo que nosotros pensamos. Es odio al separatismo, es odio al inmigrante, es odio a la mujer. Todo lo convierten en odio, ¿no? Es que hay gente que pensamos de una manera diferente. Ya, pero a lo mejor ustedes también tenían que explicarlo de otra manera. Entiendo yo, ¿eh? Hombre, sí, porque la a mí me duele, por ejemplo, que el presidente... No, que va, pues yo soy un insignificante, usted vivo en el pueblo, pero a mí me parece que me ha dolido, ¿no? que el presidente haya excluido a Vox del tema de los presupuestos de defensa, ¿no? Me parece un absurdo, es la tercera fuerza y no se debe de excluir a nadie. ¿Cómo vas a aplastar tú? O sea, no excluyes a partidos más minoritarios y excluyes a esto porque dices, no, con esto no me puedo entender. Parece ser como si se quisiera huir de la foto. No quieres huir de la foto de un tío que tiene las manos manchadas de sangre y quieres huir de esta foto. Yo entiendo que pueda estar en desacuerdo con ustedes, ¿no? Pero por lo menos escucharles, ¿no? Y que den sus planteamientos, ¿no? Y que será la manera de que a lo mejor se puedan entender, ¿no? La doble vara de medir es extraordinaria. Yo creo que en tu pregunta la explicas muy bien. Pero tampoco quiero engañarte. Yo no habría ido a ese encuentro. Yo he decidido romper toda comunicación con el presidente del gobierno, porque no voy a participar de su ceremonia de confusión y de sus mentiras. Ya durante la pandemia tuve conversaciones con él, telefónicas, y vi que... ¿Solo telefónicas? ¿Nunca ha estado...? Bueno, no, solo telefónicas. Solo telefónicas. Me encontraron los debates. ¿Y cómo es el tratamiento? Porque no me imagino una conversación suya con... No, la conversación fue, francamente, fue normal. ¿Muy de usted o de tú? No, de tú, fue cordial. Sí. Él me dio una serie de explicaciones. Me contó pues, un asunto de los respiradores que iban a llegar, otro asunto de una incautación de mascarillas en una fábrica ilegal. Pero deja la curiosidad. ¿Pero cómo le llama? Su secretaria le dice que le llama al presidente del gobierno. Sí, yo creo que sí. Se pone y tal. ¿Y usted qué le dice, presidente o Pedro? Pues no me acuerdo. Sí. Probablemente entonces le dije presidente, ¿no? Ahora sí, no, ahora sí, no. Bueno, sí, es una sensación de respeto. Pero... ¿Y él te llama Santiago? No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Y la conversación se produce como, hablando con... Sí, entonces me llama, me da una serie de información y luego me doy cuenta que me ha mentido, porque las cosas que me estaba contando no eran verdad. Además veo que hace declaraciones diciendo, yo hablo con todos, desde Bildu hasta Vox. Y dije, mira, a mí no me vas a meter en el saco ya otra vez con eso desde Bildu hasta Vox. No vas a justificar que hablas con Bildu utilizándome a mí. Entonces yo en ese momento decido... Bildu gobierna. Bueno, gobierna, pero yo en ese momento decido que mi interlocución con el presidente del gobierno, desde entonces, solo se va a producir en la tribuna del Congreso. Con lo cual, yo te agradezco esa reflexión sobre cómo excluyen a unos y a otros no, pero no puedo engañarte, ni puedo engañar a quienes nos están escuchando. Yo no habría ido aunque me convoque. Probablemente no me convoca por eso también, porque él sabe que yo he dicho que con el presidente del gobierno del que no me fío y es un tramposo, solo voy a hablar ante los medios de comunicación y en la tribuna del Congreso. Y le iba a decir, y ahora mismo otra de las cosas que les
que les acusan. Es su amistad con Milei, su amistad con Trump. Debe ser complicado ahora, en momentos como estos, aunque ya ha pasado unos días desde los célebres aranceles, pero que debe ser complicado, ¿no?, de defender a Trump en situaciones así. Es que nosotros lo que tenemos es aliados, pero con los aliados uno no está de acuerdo en todo. Entonces nosotros no tenemos que defender todas las políticas de nuestros aliados. Entendemos que esos líderes políticos defienden su interés nacional, si lo hacen es porque creen que les viene bien, y ese interés puede ser contrario al nuestro. Pero eso no rompe una alianza. Eso no significa que no estemos de acuerdo en otras cosas. Entonces lo vivimos con normalidad, pero te voy a decir una cosa. A mí por la calle no me preguntan por eso. Yo enciendo la televisión, se habla de Vox, prácticamente Vox ha puesto los aranceles, Vox ha iniciado la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, lo que dicen de nosotros es realmente duro. Vox se financia ilegalmente. Yo salgo a la calle y lo que recibo es el aliento y el cariño de la gente que no me pregunta por eso. Me hablan de la cuota de autónomos, del recálculo que les han hecho y que les cobran ahora del 2023 porque habían ingresado más y les llega una exigencia de Hacienda de pagar mucho más como autónomos. Me hablan de cómo echar a Pedro Sánchez, de los problemas de su hijo para ceder una vivienda. La gente me habla de eso realmente. Con lo cual hay un debate de medios de comunicación y un debate en la calle que es muy distinto. Yo, gracias a Dios, me he dado cuenta para no sufrir tanto, porque si yo me dedicara a ver los telediarios y a ver todo lo que dicen de mí, es que no me voto yo. Es que no me voto ni yo. Y luego en el Congreso, usted se encuentra con el presidente es más difícil, ¿no?, pero que se encuentre, pero se encuentra, por ejemplo, con Rufián. Pues le pongo la zancadilla. No tengo relación con él. Nada. ¿Y si se encuentran en la cafetería? No, pues o sea, ¿No dices, cóbrame lo de Gabriel? No, tanto como eso no. Además, que devuelva el dinero ese que no iba a cobrar, que sí iba a ir, se iba a retirar de la política y sigue ahí cobrando de los españoles. No, pues si me encuentro en la puerta, pues puedo abrir la puerta, pero no tengo relación con él. Yo no quiero engañar a los españoles. Yo digo cosas muy duras en la tribuna del Congreso y me las creo. Me las creo. Entonces yo no puedo confraternizar ni mantener amistad con quienes considero que están haciendo un daño tan extraordinario a España y a los españoles. Daño concreto. Pero a lo mejor a ver, como lo digo y que sin que me lo interprete mal, con esa severidad, ¿no?, por no decir no voy a decir la palabra odio, ¿no?, es imposible entenderse, porque ellos están representando... No es odio, es una convicción muy grande. Y yo no estoy deseándole nada malo a esa persona, simplemente no me cae simpático, no me cae nada simpático lo que hacen políticamente y creo que mi deber es representar a la gente que está denunciando lo que hacen. Porque hay por ahí unos números macroeconómicos con los que nos martillean todos los días que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la calle. La gente lo está pasando muy mal, no llega bien a final de mes. Los chavales no tienen futuro, no pueden tener un empleo estable que les permita pagar una casa. No se pueden plantear formar una familia ni grande ni pequeña. No pueden permitirse abandonar su casa. Y todo esto tiene un origen político. Entonces yo no puedo andar compadreando todo eso en lo personal. No estamos en el momento de la transición. Estamos en un momento de confrontación y yo no me quiero engañar a mí mismo ni engañar a los electores. La transición fue mucho más fácil. Fíjese, habría más diferencias entre Manuel Fraga Iribarne o incluso entre Blas Piñar, porque a lo mejor usted está más cerca ahora de Blas Piñar que Fraga Iribarne, ¿o no? No me lo he planteado. No yo estoy más cerca de lo que yo digo. Desde luego sí. No estoy cerca de Santiago Carrillo. Pues eso le iba a decir, pero estaría más distantes Fraga o Blas Piñar de Santiago Carrillo que pueda estar usted ahora de Yolanda Díaz, ¿no? Supongo que los tiempos son otros. Los tiempos son y sin otros embargo, y la transición no se hace de la noche a la mañana. La transición probablemente es algo que pero ahora parece como que hay más odio, más distancia. Se viene incubando décadas. Yo creo que vivimos un momento de conflictividad, no solo en España, sino a nivel global, extraordinario. Y sobre todo de ataque a las libertades. Entonces, es normal que la gente reaccione con virulencia. Porque cuando tú ves que te quieren adoctrinar a tus hijos, cuando ves que de lo que ingresas se llevan una parte tan grande para gastarlo en chorradas y para enfrentarnos y para mantener televisiones públicas y medios de comunicación financiados con el dinero de la gente, pues que al final la gente se enfada. Y te he puesto los otros ejemplos, pero es que podríamos hablar de
de casi todo. La gente está muy enfadada. ¿Tiene Muy usted- enfadada con razón. ¿Tiene usted algún amigo de izquierdas? Sí, ¿Sí? sí, sí. Es verdad que tengo ahora poco contacto, pero sí, algunos. ¿Cómo va a tenerlo? O sea, ahora- Sí, tengo uno, nos mandamos memes fastidiándonos un poco Sí, y tal, pero bien, sí. Pero es buen amigo. Bueno, no es de comer en casa, francamente. Ay, cabrón. No. Y fuera de la política, ¿Abascal es un hombre tímido? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que incluso en la política, aunque pueda parecer que no, yo creo que he vencido la timidez, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces me he visto como en la arena pública muy pronto por distintas circunstancias y, hombre, dar el do de pecho físico y estar callado pues era más fácil. Ir a un ayuntamiento y decir, pues yo me atrevo a plantarme aquí. No, me lo, Pues lo hacía, el valor físico. El valor para hablar es otro distinto y yo te tengo que reconocer que eso a mí me ha parecido cuando le he me ha visto, dado vértigo. cuando le he visto entrar en la forma de saludar, me ha parecido un tipo tímido y reservado, ¿no? Digo, pero a mí me pasó también, ¿eh? Yo, la gente considera que soy extrovertido y no lo soy. Me tuvieron que empujar y una vez que te empujan aquí ya, pues te atreves y Pues ya... yo me siento un poco así. Ya coges y a día de hoy, carrilla. pues, oye, yo puedo salir a hablar en un escenario, hay 20.000 personas en una manifestación y lo hago. Más difícil es en el Congreso, ¿no? Y me ha dicho que cuando le vitorean por la calle y todo esto, que también lo tiene bastante bien asumido y que no se encrespa como un pavo. Es que es un periodo muy largo. Además, yo creo en Dios. ¿Es practicante? Menos de lo que debía. Pero yo tengo fe. Yo creo en Dios. Pues como le, Y al final como un le día coja te va, le va a decir que eso no vale. Le escuché. Que aquí- Le escuché una frase hace poco a uno que decía: me he vuelto a leer la Biblia por segunda vez y al final esto se resume en dos cosas muy sencillas. Hay un Dios y no eres tú. Entonces yo creo que eso es muy bueno tenerlo presente porque la política te puede confundir. Yo he visto a mi alrededor mucha gente confundida con los aplausos, con los selfies, con los likes de las redes sociales y con todo lo que la gente nos dice por la calle. Y creo que hay que tener mucho cuidado. Mira, un día me pasó una anécdota muy graciosa que os voy a contar. Salía de un acto en Talavera y eran las fiestas y bueno, y me empezaron a jalear para bien. Me costó hasta abandonar el lugar y tuve que hacerlo con muletas un poco a la carrera. Y me seguían pidiéndome fotos, año 2019. Y de repente uno me grita: ¡Abascal, eres Dios! Y otro por detrás me dice muy bajito: Abascal, no eres Dios. Que era Jorge Buxadé. Sí, Que lo escuchó y me dijo: no eres Dios. Sí. Bueno, yo creo que hay que tener muy presente eso, ¿no? Pero le ha cambiado la popularidad, seguro. el sentirse Seguro que me ha peloteado. Claro, eso. No, pero no peloteado. Sí, pero eso sí. No, joder, yo cuando me te dicen siento- eres Dios, te lo dicen de pero- otra manera, sí. Hombre, agradeces que la gente agradezca lo que haces y lo que haces por ellos, además. O sea, eso es gratificante. Pero yo sobre todo es que me siento a gusto representando a esa gente. Yo me siento bien en la calle hablando con la gente. Y en algún A mí eso momento. me gusta, o sea, me gusta ese contacto físico. Hay políticos que probablemente pues, pueden ser grandes políticos, grandes estrategas, tomar buenas decisiones, hablar muy bien en la televisión, pero igual el contacto directo en la calle con la gente que tiene un problema les cuesta un poco más. Y yo realmente me siento a gusto en ese momento. Es probablemente donde más a gusto me siento. El Parlamento lo detesto. Pero que en algún momento lo ha pasado mal yendo a barrios, por ejemplo, cuando dieron el mitin en Vallecas y aparecieron aquellos con los ladrillos y todo eso. Pero mal, o sea, lo pasaría mal si eso fuese espontáneo. Diría, qué pena, ¿no? Pero no es espontáneo, eso está organizado. Estaba organizado por la vicepresidencia del gobierno. Estaban los escoltas del vicepresidente del gobierno allí pegándose con la policía lanzando ladrillos. Y además aquello permitió que ocurriera... ¿Eso lo pudo demostrar? Sí, eso está publicado, está en fotos, estaban escoltas del vicepresidente del gobierno, de Pablo Iglesias. Y además aquello fue increíble porque el Marlaska lo que hizo fue rodearnos de policía, pero dejar a los que nos insultaban pues a tiro de piedra, literalmente, y nos caían ladrillos. Y nosotros le pedimos varias veces que alejara todo aquello para poder desarrollar el evento y no quiso. ¿Por qué? Porque querían que se manifestara o que se visualizara el rechazo a Vox. Bueno, nosotros en ese ambiente no disfrutamos, pero sabemos aguantarlo. Y hemos ido a sitios también muy complicados. Hemos estado en mi tierra, en Sestao, donde nos habían votado 33 personas y probablemente no se atrevió ninguna a acercarse al mitin de esas 33 personas. Pero fuimos allí a dar testimonio para que esa gente supiera que valorábamos su apoyo. Y si no Bueno, fue estuvimos nadie al rodeados- mitin. Sí, estábamos algunos que habíamos ido, pero seríamos 20 o 30 y estuvimos rodeados por 1000 personas que nos lanzaron de todo y hubo que salir escoltados. Pero no era una provocación, es la convicción de que allí hay 33 personas que nos han respaldado
y queremos darles gracias por ese respaldo, decirles que somos conscientes de lo que significa vivir allí. ¿Le duele mucho viajar a Euskadi así, en ese ambiente? Bueno, a mí me duele mucho cómo se nos ha abandonado allí. Y yo creo que nos ha abandonado el Estado. Los políticos del establishment han abandonado a muchos vascos, a una mayoría de vascos, que se han sentido naturalmente españoles, vascos y españoles a la vez, y que poco a poco se han sentido abandonados. Porque al final, cuando tú ves que en tu pueblo no está la bandera de España en el ayuntamiento, que se incumple la ley, te das cuenta que no solo falta un trapo o unos colores, falta algo más. Falta tu libertad, falta la institucionalidad. Significa que el Estado no es capaz de defenderte. Y no es capaz de defenderte poniendo la bandera porque no es capaz de defenderte en la calle garantizando tu libertad. En mi tierra, durante mucho tiempo, el gobierno, cuando digo el gobierno no hablo del gobierno de facto, pero el gobierno real ha sido de la mafia, es la mafia de ETA. Y ese miedo lo ha impregnado todo y mucha gente se ha sentido abandonada y mucha gente al final ha dicho, pues si no nos defiende el Estado, pues nos asimilamos y nos hacemos nacionalistas. Y eso ha pasado. Ha muerto también gente del otro lado, Fernando Buesa, gente que... No, del otro lado no, del mismo. Sí, bueno, de ideologías diferentes a la suya, ¿no? No, pero les mataban a todos por ser españoles, por representar a España de alguna manera, por representar el Estado. Pero el Estado muchas veces ha dado marcha atrás. El Estado solo dio un paso adelante, para mí, en 40 años de democracia, un paso adelante adecuado con la ilegalización de Herri Batasuna, en el año 2000. Yo ahora soy muy crítico con Aznar por distintas circunstancias, pero creo que si se puede, dentro de su legado político, poner algo en valor, fue aquella decisión después del asesinato de la niña en Santa Pola. Usted no es muy aficionado a los deportes, ¿no? Yo soy más aficionado a practicarlos, pero es que no tengo tiempo. A mí me gusta el montañismo, disfrutaba muchísimo, ya no tanto, la verdad, con el ciclismo. ¿Quería ser guardabosques? Sí. No me digas. Sí. Me encanta la naturaleza y o sea, aves. Que si no hubiera sido político, estaba ahora rescatando montañeros por ahí. No, rescatando montañeros no, viendo aves y animales, que es lo que me gustaba. Me gusta extraordinariamente la naturaleza y de hecho había querido estudiar ornitología y bueno, por distintas circunstancias pues no lo hice. En realidad no me hacía mucha falta porque ya distingo a todas las aves hasta por el canto prácticamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y a los políticos? A los políticos por el canto también los distingue. Los distingo sin que hablen, solo con mirarlos. Sí. Que le decía esto porque, bueno, el fútbol no le ha gustado, ¿no? Sí, el fútbol me ha gustado, pero ya no lo vivo con la pasión con la que lo vivía en la... ¿Del Alavés en la o...? adolescencia. No, del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Sí, del Real Madrid. Pero no va al palco del Bernabéu, ¿no? No. ¿Le han invitado? No, pero tampoco tengo el interés yo en ir al palco, la verdad. No, pero ¿es socio? No. Pero es del Madrid. Sí. ¿Y nunca le han invitado al palco? No. Qué raro, ¿no? Pues no creo, igual tengo que llamar a la oficina y preguntar a la secretaria a ver si me han invitado, a ver si estoy metiendo aquí la pata, pero no creo que me hayan invitado, ¿eh? Pero... O sea, no, porque digo, porque allí invitan a los políticos de un lado o de otro, normalmente... Pues, igual ha llegado alguna invitación en su momento a la portavocía del Congreso, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, yo no he ido nunca, y es que probablemente tampoco iría. ¿Y en el preferiría estar con la gente. Pero ha ido al Bernabéu, ¿no? Sí, he ido al Bernabéu alguna vez y prefiero estar entre el público. ¿Y al Metropolitano? Pues yo creo que he estado también allí una vez. ¿En el palco de la Atleti tampoco le han invitado? No estoy seguro. Es que fui hace mucho tiempo, pero no sé dónde estuve. Sí he estado una vez en el del Rayo Vallecano. ¿En Vallecas? Sí, al día siguiente del ataque en Vallecas, el presidente del Rayo Vallecano me invitó al palco, que fue un gesto muy, muy importante y que agradezco muchísimo. La verdad. ¿Y en el Camp Nou no has estado nunca? En el Camp Nou he estado repartiendo banderas de España en la final, no podría ser de otra manera. Final Sevilla-Barcelona, Athletic Bilbao, porque dábamos por hecho que iban a pitar el himno y estuvimos repartiendo un número muy importante de banderas de España en el año 2009 en las puertas, pero no he estado dentro. A repartir banderas. Pero me gustaba más mucho más, y eso sí, he ido a ver el Tour, la Vuelta a España. Ah, sí, sí. Ciclismo, sí. ¿Qué ciclista era el suyo? Pues la verdad que ya una vez que se fue Indurain ya perdí un poquito la ilusión con aquello, pero Perico Delgado. Y antes Ángel Arroyo. Arroyo también, el de Barraco, sí, muy buen amigo mío. Ah, sí, pues a ver si me lo presentas. ¡Anda! Porque bruto como un arao. Te va a hacer gracia. Pero buena gente. La vuelta al País Vasco a Murrio, ¿sí? Y había allí un repecho que se llama el Alto López, y acababa la etapa allí, y yo que era un crío que tendría 10 años. Me puse al final de la etapa y llegó Ángel Arroyo allí, que era el que me gustaba,
creo que estaba en el Reynolds entonces. Sí. Y Perico estaba también, en ese equipo estaba Pero yo Perico creo que también. ya, esto era un poco antes de que Perico despuntase. No, fueron juntos. Sí, Fui no, fue porque un el poco año antes. que Arroyo segundo Sí. en el Tour, al año siguiente Perico podía haber cogido el líder. Lo que pasa es que fue cuando se cayó y se rompió la clavícula en la playa. Sí. ¿Qué año fue eso? Pues eso pudo ser el 85. Por ahí, 86, 9 sí. años. Bueno, pues allí me acerco yo a Ángel Arroyo a pedirle un autógrafo y me dice, ¡quita, cabrón! Ese es Arroyo, ese es Si Arroyo. algún día me lo presentaran, Sí, sí, ese ese es Arroyo, nos quita. conocemos, ¿no? Pero- Quita. Y si nada más que le dijo eso... Estaba el hombre sin aliento. Sí, Se acaba de sí. bajar de la bici y va un cría a pedirle una foto. Sí, Yo sí, también sí, lo sí. entiendo, ¿eh? Cuando Hoy se rompió Perico... me resulta simpático aquello. Cuando se rompió Perico la clavícula, iba Arroyo primero y salió Perico detrás de él. Y a Arroyo no le debe gustar, ¿no? Pero es que Perico ese año andaba de narices, ¿no? Y a Arroyo le debe decir, viene Perico por detrás. Y entonces Perico era en la play, se pegó un bofetón tremendo y se rompió la clavícula. Y dice Pedro, me llevan al hospital y cuando yo llego al hotel, ya con la clavícula colocada, y con el brazo en clavestrillo, me iba para Madrid y me encuentro a Arroyo y a los compañeros del Reynolds que salían de cenar. Y el saludo a Arroyo fue, ¿dónde ibas, Picapiedra? Qué bueno. ¿Se ha sentido cómodo en esta conversación? Sí, muy cómodo, muy cómodo. Pues yo le agradezco su presencia porque las ideas, ya le he dicho, la ideología, cada uno escoge la que cree que es la mejor, ¿no? Pero la compostura, la educación y el saber escuchar, eso yo creo que estamos todos obligados a ello. Le agradezco su visita. Es un placer. Yo sobre todo no puedo mentir, ni puedo intentar decir cosas que no son para caer bien. Eso sí, las que digo, pues ya ves que las digo Y templadito. yo le agradezco la honradez de hablar claro.